Hermanos y hermanas, muy buenas noches. En nombre de la Congregación de los Oblatos de San José, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a todos su presencia esta noche, donde desarrollamos el cuarto día del Congreso Virtual Internacional Nazaret, modelo excepcional de vida de fe. Iniciamos con una plegaria. Querido San José, tú que fuiste el esposo fiel de María, y el Padre a quien Dios mismo encomendó al cuidado de su Hijo Jesús, escucha mi oración. Alcánzame de Dios, buen José, a hacer de la virtud de la fe el centro de mi vida, como fue para ti aún en los momentos difíciles en los que no entendías lo que estaba sucediendo. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la humildad, que te permitió permanecer en silencio reverente al lado de María y de Jesús, cumpliendo tus deberes de esposo y de padre. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la caridad, que tú practicaste con largueza en medio de tu pobreza. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la castidad, que tú viviste con generosidad, meditando en tu corazón el misterio de la Virgen Madre. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la fidelidad, que te llevó a mantener tu confianza en María por encima de toda sospecha. Y a la hora de mi muerte, buen José, acompáñame y guíame al encuentro con Jesús nuestro Dios y Señor. Amén. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro hermano Cristian Huertas, quien desarrollará la reflexión denominada La fe y la política, participación activa en la política. Cristian Huertas es un joven misionero laico seglar. Reside en Los Ángeles, California. Aunque es de origen mexicano, proclama el Evangelio con el temple de sus antepasados cristeros y defiende a la Iglesia Católica con una apología nacida de un profundo amor por Jesucristo. Nació en Guadalajara. Entró al seminario a la edad de 15 años. Ha sido seminarista por 7 años. Desde el 2003 a la actualidad está como misionero laico seglar. Realiza su acción pastoral en la parroquia, ministerios. También realiza su acción pastoral con los migrantes, los pobres, los desamparados. Asimismo en los medios de comunicación secular y en los medios de comunicación católico, y en todos los lugares pastorales donde el Señor lo envía. Además, nuestro hermano evangeliza a través de su página www.semperfiat.com. Su canal de YouTube ha superado miles de visualizaciones y suscripciones. Hermanos y hermanas, escuchemos atentamente la charla. Bien, mis hermanos, pues quisiera primeramente agradecer la invitación a este congreso que están teniendo. Segundamente, pues pedir una disculpa a lo informal de mi presentación, en el sentido de que pues son gajes misioneros, yo estoy para arriba y para abajo. Tercero, también pedir disculpas porque ando un poco mal de salud y a veces ahora mismo tengo un dulce. Y quizá todo este tipo de cuestiones de informalidades, pues ustedes merecerían, y de hecho lo merecen, una mejor presentación. Pero espero que a lo menos en los conceptos, en las ideas, en lo que exponga, sí sea de la calidad necesaria para poderles hacer un bien. Bien, el tema que me dieron sería para ampliar muchísimo, ¿eh? Que es esta dimensión de la política en nosotros como católicos, ¿eh? Se escucha con frecuencia decir que el católico a veces te dice no te metas en política, ¿eh? Solamente, y más a uno, por ejemplo, como misionero laico, le dicen no te metas en cuestiones de política, tú nada más dedícate a evangelizar, ¿va? Y pues vamos a ver si verdaderamente el católico no se tendría que estar metiendo en cuestiones de política. La estructura que voy a dar al tema lo voy a dividir en dos. La primera parte van a ser algunos fundamentos básicos del magisterio de la Iglesia respecto a la política en relación con nosotros los laicos, ¿eh? Y subrayo esto de los laicos porque evidentemente aplicada para los consagrados, ahí ya tiene algunas aristas que no voy a tocar evidentemente porque no es el tema. La segunda parte sería una lectura escatológica.
La escatología nos habla de los signos de los últimos tiempos, ¿va? Y creo que hoy por hoy, hoy más que nunca, tenemos que empezar a detectar estos signos de los tiempos. Primero, para evitar de caer en posturas que yo les llamo conspiranoicas, pero también para evitar caer en el otro extremo, que es la ingenuidad, de decir no pasa nada, estamos re bien, todo va perfecto en el mundo. Entonces, esta segunda parte de la lectura escatológica sería muy amplia, pero creo que trataré de condensar lo mejor posible. Vamos a empezar entonces con los fundamentos básicos. Y voy a tomar a manera de resumen o de síntesis. La iglesia tiene mucho documento sobre estos tipos de temas. Pueden ir al compendio de la doctrina social de la iglesia para aquellos que quieren bibliografía y que realmente quieran comprometerse después de este tema. Lean el compendio de la doctrina social de la iglesia. Vayan a las encíclicas sociales, desde León XIII hasta el Papa Francisco. Los papas han sacado una serie de documentos. Me gusta siempre decir, no significa que la doctrina social de la iglesia comenzó cuando el Papa León XIII sacó Rerum Novarum. No. La doctrina social de la iglesia está inmersa en la propia Sagrada Escritura. Además, vemos los escritos de los padres de la iglesia, es decir, los primeros sucesores de los apóstoles de esa iglesia primitiva, y vemos que ellos meditaron, discernieron, desarrollaron este pensamiento de la fe cristiana en relación con sus realidades sociales, ¿va? Y ahí tienen, por ejemplo, a varios, a San Juan Crisóstomo, a San Ambrosio, a varios que, créanmelo, hablan con mucha intensidad respecto a la responsabilidad que tenemos como católicos en las cuestiones sociales, ¿va? Pero yo voy a tomar un documento que es una nota doctrinal del 2002, hecha por el cardenal Ratzinger. En ese momento, nosotros ahora sabemos que nuestro Papa emérito Benedicto XVI, en este entonces el Papa estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe y a través de ella hizo esta nota doctrinal del 2002, tratando de sintetizar mucho el pensamiento de la Iglesia en materia de la política. Ahora bien, yo les recomiendo que lo busquen, está en el Vaticano, en el website del Vaticano, pongan nota doctrinal 2002 Cardenal Joseph Ratzinger y les debe de salir. Léanla, estudienla, pero yo les recomendaría mucho irse a los documentos que cita en la nota. De hecho, yo les voy a leer varias cosas que sí, lo dice la nota, pero están citando alguna encíclica, algún documento del Concilio Vaticano II. Entonces es bien importante que para quien quiera profundizar vaya a las notas de esta nota doctrinal sacada en el 2002 por el cardenal Ratzinger. ¿Cuál fue el propósito de esta nota doctrinal sobre la política y los católicos? El cardenal Ratzinger al final de la nota pone lo siguiente: las orientaciones contenidas en la presente nota quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de vida que caracteriza al cristiano: la coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura, recordada por el Concilio Vaticano II. Acto seguido, voy a dar algunos principios, citando sobre todo esta nota doctrinal, que vamos a decir que son al menos los principios más importantes para entender esta cuestión de la política respecto a los católicos. El primer principio que tenemos que entender es que la iglesia no da recetas. 2 tomates, 3 cebollas, los mezclas, etc. No. La iglesia no da recetas en esta materia de política, sino da principios. Es decir, te da el tomate, te da la cebolla, etc., de acuerdo a tu realidad, porque no es la misma realidad de los Estados Unidos a la misma realidad de Nigeria, vamos a decirlo así. Entonces, te da los principios, esos principios que sí son universales, pero la mezcla que vas a cocinar, qué poner primero, qué poner al último, depende mucho de las circunstancias, ¿va? Pero bueno, como madre
y maestra que es la Iglesia, nos da los principios, nos da la materia prima para no tener pretextos en no aplicar nuestra fe cristiana a los elementos de la política y de la sociedad. Entonces, dice esta nota doctrinal del cardenal Ratzinger: no es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas, esto es lo que llamo yo recetas, ¿verdad? Y menos todavía soluciones únicas. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cuál es el sistema económico mejor, el socialismo o el comunismo? Pues mira, yo te puedo decir nada más que los documentos magisteriales han confrontado el socialismo y el comunismo. Ok, lo confrontan, entonces, ¿cuál es el método económico? No te lo va a decir. Te está dando los principios. Te está diciendo de dónde coge a uno, de dónde coge a otro. Hay otras posturas que no se han implementado como tal. Por ejemplo, Chesterton, basado en la doctrina social de la Iglesia, planteaba esto del distributismo. Pero por más basado a la doctrina social de la Iglesia, no significa que la Iglesia católica se plante y se ponga la etiqueta de decir el modelo que nosotros promovemos es el distributismo. No, la Iglesia da principios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tristemente dentro de la Iglesia tanto laicos católicos como consagrados católicos muchas veces manipulan a nuestro pueblo y le dicen que la Iglesia está con tal candidato o con tal postura económica, etcétera, lo cual es falso. En principio, la Iglesia no da recetas. Dice, no es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas y menos todavía soluciones únicas para cuestiones temporales que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe o la ley moral. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. La Iglesia no se mete, ¿verdad? Plantea ciertamente en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos un deber moral de coherencia. En su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular. Voy a parar aquí. Esto yo por lo general lo explico como que a veces la fe la concebimos como, tenemos como cajitas. Yo tengo aquí la cajita de la fe, la cajita de mis sacramentos, la cajita de la familia, la cajita de la novia, la cajita de los amigos, la cajita del estudio, la cajita del trabajo. Cuando la visión cristiana es, esa fe no tiene que ser una cajita más. La fe tiene que impregnar cada realidad humana tuya. Es decir, esa fe tiene que impregnar tu sexualidad, tu billetera, tu trabajo, tu estudio, tus relaciones con amigos, tus relaciones políticas, tus preferencias políticas, el deporte, todo. Porque si no, no podemos decir que el Señor es el dueño y Señor de nuestra vida, sino solamente de nuestra área religiosa. O sea, la fe pareciera como que fuera solamente para los momentos de oración o para cuando se va a misa. El verdadero católico impregna toda la realidad que vive de Cristo. Claro, en algunas formas no estamos hablando de que llegues a tu trabajo dando bibliazos, ¿verdad? No se refiere a eso. La evangelización no se reduce a proselitismo, diría Benedicto XVI. Dice, la evangelización no se hace por proselitismo, sino por atracción. Qué diferente es de que te vean tan congruente, tan íntegro en tu trabajo, que tu jefe un día te pregunte de dónde saca fuerzas para ser así. Hoy por hoy todos hacen tranzas, todos hacen corrupción y todo ese tipo de cuestiones. Entonces ahí ya puedes dar testimonio con la boca, pero previamente dices testimonio con tu propia vida. Entonces dice el documento, en su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Uno soy en el templo y otro fuera del templo. Eso no se puede permitir el católico. Por una parte, la denominada vida espiritual con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular. Esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura.
El sarmiento arraigado en la vid que es Cristo da fruto en cada sector de la acción y de la existencia. En efecto, todos los campos de la vida laical entran en el designio de Dios, que los quiere como el lugar histórico de la manifestación y realización de la caridad de Jesucristo, para gloria del Padre y servicio a los hermanos. Toda actividad, situación, esfuerzo concreto, como por ejemplo la competencia profesional y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia, a la educación de los hijos, el servicio social y político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura, constituye una ocasión providencial para un continuo ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entonces, primera cosa, la iglesia no te va a dar recetas a nivel político, económico, etc. Te va a dar principios y es responsabilidad tuya y mía empezar a trabajar en ello. Ahora bien, ¿quiénes tienen principalmente la responsabilidad de ejercer estos principios? ¿Mi obispo? ¿Mi sacerdote? No. De hecho, les digo, hay ciertas recomendaciones que la iglesia le hace al consagrado de mantenerse con mucha prudencia a la hora de hablar de cuestiones políticas. De hecho, le dice que dé principios, no que dé un tipo de... que promueva la sana política y no la política partidista. Es terrible cuando un sacerdote literalmente se pone la camisa de un candidato. ¿Por qué? Porque en automático parte a su rebaño. ¿Ya? Entonces, muy diferente que dé los principios para el discernimiento de ese rebaño. ¿No? Entonces, es aquí donde es risible, patético, que le digan a uno, no, tú como misionero laico, seglar, dedícate a hablar de las cosas del cielo y de la evangelización y todo eso, y no te metas tanto en política. Pues ojo, un principio de la doctrina de la iglesia respecto a esto es que la responsabilidad política principalmente es de nosotros, de los laicos, no de los consagrados, es de nosotros los laicos. ¿Por qué? Porque a nosotros los laicos se nos da la misión de santificar las realidades del orden temporal, el trabajo, la escuela, el deporte, todo. Eso no le toca al consagrado, aunque muchas veces pueden hacer bastante, ¿verdad? Pero entendamos que la responsabilidad de infiltrar, si queremos usar esa palabra, la política, no es del padrecito ni del obispo, es de nosotros los laicos. Dice este documento, los fieles laicos de ningún modo, subrayo, de ningún modo, pueden abdicar de la participación en la política. Es decir, no puedes decir, no, yo no me meto en eso. Si eres verdadero católico, no puedes renunciar a eso. Es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común, que comprende la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc. Es responsabilidad nuestra. Ahora bien, entonces ya sabemos un principio. La iglesia, vamos a ir institucionalmente, no da recetas, da principios. Entre ellos, el primer principio es de que las realidades de orden temporal, social, económico y todo eso no le tocan al obispo, no le tocan al consagrado, nos tocan a nosotros los laicos. Y al entrarle a esto, pues ya se vienen, si leen el compendio de la doctrina social de la iglesia, podemos ver los pilares de la doctrina social de la iglesia. Yo nomás voy a mencionar los dos primeros, que son los más importantes, ¿verdad? Porque sin eso ya ni siquiera uno puede pensar en aplicar el resto. ¿Cuáles son esos dos pilares principales de la doctrina social de la iglesia que tiene que aplicar un católico a la hora de meterse sobre todo en cuestiones políticas o sociales?
El centro de la política es la dignidad de la persona y el bien común. Los dos pilares. La dignidad de la vida humana y el bien común. Lo explico rapidito. ¿Qué es la dignidad de la vida humana? Que el católico tiene que defender y promover, porque a veces nos quedamos en la pura defensa, defender y promover la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Si este es un principio, de hecho el primero, ya un católico al meterse en política, al hacer decisiones políticas, económicas, no puede estar del lado de alguien que atente contra la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso no podemos apoyar políticos que estén a favor del aborto o de la eutanasia, ¿no? Pero tampoco que puedan apoyar medidas que violan, aplastan, humillan la dignidad de seres humanos a través de la miseria, de la pobreza, de la explotación, de la injusticia. Dice este documento, la estructura democrática sobre el cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. Eso es lo más importante. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Diciéndolo de una manera más sencilla, ¿va? Si no respetamos la dignidad humana, por ejemplo, desde su concepción, todo lo demás se vuelve una hipocresía. Porque todas las políticas, todas las decisiones aplican a vivos. ¿Para qué queremos mejores estructuras de salud si los estamos matando antes de que propiamente nazcan? O sea, vean lo importante de esto, ¿eh? De tener la dignidad del ser humano, defenderla y promoverla. Dice, el respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. Claro, los muertos no votan, los muertos no ejercen medidas democráticas, ¿no? Como enseña el Concilio Vaticano II, la tutela de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. Y hay una cosa importante, este principio no es negociable. Disculparán que haga una cuñita partidaria, ¿va? Simplemente voy a describir el pecado y no el pecador. Ya a nivel personal, ustedes me conocen en mis redes sociales y todo eso, mis posturas ya a nivel partidistas y lo que confronto y todo esto, que básicamente yo me reduzco a aplicar a lo que dice nuestro Señor. Digan sí cuando sí y no cuando no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Entonces el político, sea de izquierda, de derecha, de un partido o del otro, yo tengo por norma, lo bueno que haga, lo voy a apoyar, lo voy a defender, le voy a aplaudir. Lo malo que haga, lo voy a confrontar. O sea, no me voy a vender, porque desafortunadamente ese es el problema cuando entramos ya en la política partidista. A tu político favorito le aplaudes todo y te quedas calladito ante injusticias que hace, ante violaciones a la dignidad humana. No, pero pero defiende a los no nacidos. Perfecto, eso apláudeselo. Pero está aplastando a otros que están nacidos. También confróntalo. Síguelo apoyando, pero lo malo, confróntalo, ten la valentía. O al político contrincante, por no decir enemigo, lo satanizamos. Todo es malo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, los que estaban en contra del presidente Trump se le fueron a la yugular 4 años. Pareciera como que el presidente era Satanás, ¿eh? No tenía nada bueno. Inclusive le inventaron cosas malas, falsas y todo eso. Hoy estamos viendo la contraria. Los trumpistas le están haciendo el mismo juego sucio a Biden. El católico no puede estar en este tipo de payasadas, me disculparán la palabra, ¿eh? Entonces, en México, por ejemplo,
el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, hubo varios católicos que lo apoyaron. ¿Por qué? Porque explícitamente no estaba a favor del aborto. Él lo que decía que en el tema del aborto lo iba a llamar a consulta, es decir, que el pueblo elija. El católico que sabe que el principio de la dignidad de la vida no es negociable, esa señal la tendrá que haber interpretado como decir, eso y estar a favor del aborto es la misma gata pero revolcada. Porque ¿desde cuándo la dignidad de un bebito en el vientre materno va a depender de si la mayoría dice sí? Salvemos su vida. La dignidad del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural no se gana por votos, por la mayoría. Es algo que preexiste. Es algo que por eso se debe de defender y se debe de promover. Independientemente sea el partido, la visión política, económica, lo que sea. Es algo previo, es algo esencial. De hecho, lo más esencial. Y desafortunadamente mucho católico se tragó este discurso. Ay, pues no está promoviendo el aborto. Simplemente él lo va a poner en consulta. Y ya cuando lo ponga en consulta, pues todos los católicos votemos a favor de la vida. Pero les estamos comprando el cuento de poner a votación la dignidad humana. ¿Desde cuándo podemos poner la dignidad humana a votación? Entonces, principios, la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Y el segundo pilar de la doctrina social de la Iglesia que tenemos que velar es la hija o el hijo de este primer pilar. Que siempre les digo a aquellos que se dicen pro vida que yo voy a verificar que verdaderamente sean pro vida y no pro nacimiento. Pro nacimiento yo lo defino a las personas que solamente trabajan y se centran solamente en el no nacido. Y les viene valiendo si se aplasta a los demás nacidos, a migrantes, pobres, etc. A veces hasta apoyan medidas que abusan de esas personas. Esos no son pro vida, porque no están defendiendo toda la vida. Y porque cuando tú defendes el primer pilar que les acabo de escribir, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la consecuencia de defender la dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural es el trabajo por el bien común. ¿Y qué es el trabajo por el bien común? Por definición, me gusta cómo lo hace el compendio de la doctrina social de la Iglesia, es buscar el bien de todos los seres humanos y de todo el ser humano. De todos los seres humanos, no solamente de tu familia, no solamente de tu ciudad, de todos los seres humanos. Y esto nos tendría que caracterizar a nosotros los católicos, porque la propia palabra católico significa universal. Pero la segunda es y de todo el ser humano, es decir, la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, todo lo que contempla el ser humano. Esos dos pilares tienen que ser la vía para que un católico empiece a hacerse responsable en la parte política, social. No nos podemos saltar eso. Después vienen otros principios, el de la solidaridad, el de la subsidiariedad, el del fin universal de los bienes, etcétera, etcétera. Pero no me da mucho tiempo en este tema y a lo menos quería dejarles los dos principios que no nos podemos brincar y que son el arranque para poder vivir los próximos. Listo. Hasta aquí la primera parte del tema. Voy a pasar a la lectura escatológica, pero quiero comenzar con una cita que ya este documento del 2002 dice y que pareciera que es muy aplicable para estos tiempos. Decía el cardenal Ratzinger en el 2002, cuando escribió esta nota que le cité. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Hoy que se está hablando tanto del reseteo, del gran reseteo, desde el 2002, el cardenal Ratzinger ya veía que nos guste o no, estamos pasando por una transición. Repito la cita, que está en esta nota de la doctrina social, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte. Acto seguido, ¿qué lectura escatológica le quiero dar?
Voy a tomar, en el tiempo que me resta, unas palabras del cardenal Ratzinger, pero todavía antes de ser cardenal, de hecho antes de ser obispo, cuando era un simple sacerdote, profesor de una universidad en Alemania. Esto estamos hablando de los años 60, que verdaderamente lo que van a escuchar, pues básicamente es profético. Muchas de las cosas que dice aquí, hoy por hoy, son una realidad. Iré comentando conforme leo. Dice el entonces sacerdote Joseph Ratzinger: demos un paso más. También en esta ocasión, de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. ¿Qué es un reseteo? Un reinicio. Tú reseteas la computadora para que te ponga todo, o sea, se refresque la computadora, ¿verdad? Claro, hay reseteos malos, pero no está hablando aquí de un reseteo. Porque esto es opinión personal. A mí me alarma que hoy mucho católico está alarmado por el gran reseteo que quieren hacer las grandes empresas y los millonarios y el nuevo orden mundial, y no se están dando cuenta que vamos a dar la buena pelea ante ese reseteo inmoral en la medida que nos reseteemos nosotros. Es más, si me permiten, cito rápido a un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, del siglo XVI, que él mandó varios documentos al Concilio de Trento. El siglo XVI fue muy turbulento, muy probablemente, para mí, quizás hasta más de lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí salió la mal llamada Reforma Protestante, que no solamente fue una separación de Lutero y a nivel religioso, fue a nivel político y social. Por eso hubo políticos de su tiempo que apoyaron a Lutero, porque también había problemas con el Papa y también su dominio de los estados pontificios, o sea, que el problema era mucho mayor que el aspecto meramente religioso. Y San Juan de Ávila le escribe al Papa y le dice: mire, no va a haber renovación, no se va a poder refrescar, resetear en el buen sentido de la palabra la iglesia si antes no se renueva el sacerdocio. Para San Juan de Ávila decía: la clave está en el sacerdocio y la vida consagrada. Y ojo, y no se podrá renovar el sacerdocio si no se comienza a través de la pobreza. Por eso yo veo un gran signo en el Papa Francisco, ya de que hecho se llama Francisco por Francisco de Asís y por varios documentos. Pero hoy me alarma que muchos de los católicos estemos a la yugular siempre del Papa y no estemos interpretando esta cuestión. Y cómo nos resistimos a agarrarnos de las estructuras, de lo material, de nuestras seguridades doctrinales o materiales. Cuando la clave va a pasar por ir a imitar a esa iglesia primitiva, pobre, pequeña, sencilla. Sigue diciendo Ratzinger en los 60. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. ¿Le suena con sentido? Está hablando en los 60 y está diciendo: la iglesia del futuro ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Pero hoy parece que el católico nos están quitando los privilegios, que la libre expresión y todo eso, cuando el católico tendría que decir: eso se venía a venir. Porque pareciera que el católico está perdiendo la paz por lo que se avecina. Significa que no está volviendo a las raíces y por eso se llena de miedo. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad a la que solo puede acceder a través de una decisión. Ya católicos, por mera tradición, porque mis padres lo eran, ya no van a caber en esta iglesia, ¿eh? Pero porque no van a caber, porque su voluntad no va a querer estar. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros.
Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. Qué interesante, esto todavía no está del todo cumplido, ¿eh? Pero el Papa está diciendo, va a haber médicos que son unos médicos católicos puestos y derechos que la Iglesia los ordenará sacerdotes. Y yo creo que este es un excelente tiempo, ¿por qué? Porque en tantos hospitales que no dejan pasar al sacerdote a dar los santos óleos, qué bendición sería que el médico que está atendiendo a ese paciente es además sacerdote. Yo sé que a los más conservadores y que se frustran porque las cosas se hagan de otra forma de las que ellos conocieron, asfixian al Espíritu Santo. También los progresistas asfixian al Espíritu Santo porque creen que le pueden hacer la tarea a Dios, ¿verdad? Le pueden hacer la plana, ¿verdad? A Dios. Pero fíjate, en los 60 ya lo decía Benedicto XVI, bueno, el sacerdote Ratzinger, dice, ciertamente conocerán también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión. En muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos, la pastoral se ejercerá normalmente de este modo. Junto a estas formas seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora. Es decir, habrá sacerdotes normales como los conocemos, sin quitar la necesidad que, a lo menos veía aquí este sacerdote Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, de que va a ser necesario ordenar sacerdotes a laicos que tienen una profesión como tal y que ejercen una profesión. Pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro. Miren, hace unos días se dio la noticia de cómo algunas iglesias de Roma se abrieron para poder acoger a indigentes, a personas que sin techo. Y en la noticia que daba, por ejemplo, algunas páginas, algunos portales, católicos rasgándose las vestiduras, están desacralizando. Son personas que todavía no se están dando cuenta que Dios nos está diciendo, vayan a lo esencial, o se simplifican a la buena o se van a simplificar a la mala. O sea, estos pobres son templos vivos del Espíritu Santo, pero pareciera que no son dignos de poder dormir en el templo material como tal. Esos templos que, según lo que está aquí profetizando Ratzinger en los 60s, ya no se van a tener. O al menos se nos despojarán. Pero en estos cambios se puede suponer la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario y en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro, y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica. Será una iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato político. Nos meteremos en la política, pero para purificar, no para tener poder, no para tener dinero, sino para servir. De hecho, coincido mucho en una opinión que le escuché al fundador, yo sé que no le gusta que le digan fundador, iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, que le decía, yo personalmente no sé no recomiendo tanto a los hermanos que entran en la vida política, pero les digo que aquellos que quieran dedicarse propiamente a la política al 100% no cobren. Entonces alguien podrá decir, entonces ¿de qué van a vivir? Tendremos que preguntar, precisamente no está viendo esa solidaridad de la comunidad cristiana. Le decimos a un médico que no, por mucho que te presionen a abortar, tú mantente firme. Oye, pero voy a perder mi trabajo. No importa aunque pierdas el trabajo. Y nos quedamos ahí. Ya, perdió el trabajo, le aplaudimos. Qué valiente eres. Oye, pero tiene esposa, tiene hijos. ¿Dónde está la comunidad cristiana que auxilie en sus necesidades a este valiente doctor y médico?
Si me piden mi pregunta, estamos muy verdes en el principio de solidaridad, que es uno de los principios pilares de la doctrina social de la Iglesia. Pedimos a la gente que se comporte moralmente y que no cedan ante el nuevo orden mundial, pero no abrimos nuestras casas, no abrimos nuestras chequeras para poder respaldar a esos que han sido valientes y que el sistema los ha corrido, los ha denunciado, los ha encarcelado o les ha quitado derechos esenciales. La iglesia del futuro que está describiendo aquí Ratzinger es muy diferente de la que desafortunadamente yo veo actualmente. Será una iglesia interiorizada que no suspira por su mandato político y no filtrea, no coquetea con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil, en efecto, el proceso de cristalización, la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la hará pobre. Viene a mi mente la primera audiencia del Papa Francisco con los medios de comunicación, que hasta suspira. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Ratzinger en los 60s. En efecto, dice, la hará pobre, la convertirá en una iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil, porque habrá que eliminar tanto la estrechez de mira sectaria como la voluntariedad envalentonada. Aquí está diciendo, va a quedar como un resto fiel, pero no como el resto fiel que estamos viendo ahorita, que son envalentonados, bravucones. Presumen de ser resto fiel y critican en todo al Papa Francisco y a las autoridades de la iglesia y todo. ¿De qué resto fiel me está hablando? No. El proceso resultará más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectarias, y ya son como sectas, ¿verdad?, que manipulan, como la voluntariedad envalentonada. Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó de los falsos progresismos. Y esto lo estamos viendo también, que hoy por hoy los progresistas parecen que están cantando victoria, pero sabemos que se van a estrellar, se han estrellado más de una vez. En vísperas de la Revolución Francesa, cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas. Lo vemos, por ejemplo, con los obispos alemanes, algunos obispos alemanes hoy. Y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura, hasta la renovación del siglo XIX. Ya es el progresista que se cree Dios de sí mismo, o ha vuelto al ser humano en Dios de sí mismo. Fíjate cómo la sabiduría de este hombre, Ratzinger, hoy Papa Benedicto, plantea lo peligroso que es meterse con izquierdas y derechas, con conservadores y progresistas. Porque en el fondo, la raíz es un tipo de soberbia que no permite la pequeñez y la humildad que necesita la iglesia para renovarse. El proceso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó a los falsos progresismos en víspera de la Revolución Francesa, cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura, hasta la renovación del siglo XIX. Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada, sencilla, pequeña, humilde, una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Esto me parece nos quieren planificar en todo actualmente. Y esto va a llevar a una soledad, pero de la mala. Entonces, a esos tiene que salir una iglesia sencilla, humilde, interiorizada, profunda en su sencillez, que dé respuesta a ese ser humano, producto de este tipo de planeamiento de que hoy le llamamos nuevo orden mundial. Dice, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado.
Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas. A mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero estoy totalmente seguro de lo que permanecerá al final. No la iglesia del culto político, que fracasó ya en Gobel, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad y en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, que hoy parece que católicos tienen esa nostalgia de ser la iglesia que dominaba, que la cristiandad que dominaba los gobiernos, las estructuras y todo esto. Al menos aquí Ratzinger dice, esa iglesia ya no vendrá. Acostumbrémonos a que volvamos a esos inicios de la primera iglesia, que ese era ese pueblo de Dios que como la levadura en la masa iba fermentando la sociedad. Repito, ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Pues bien, mis hermanos, con esto termino. Les agradezco mucho su atención, que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración. Continuando con las reflexiones, ahora tenemos la presencia de Fray Nelson Medina, quien desarrollará el tema denominado la dignidad de la mujer y el apostolado de la mujer en la Iglesia. Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores Dominico, nació el 13 de mayo de 1965 en Bogotá. Estudiante aplicado, representó a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en 1981 Estados Unidos y 1982 Hungría. Terminada la secundaria y sus estudios de física pura en la Universidad Nacional de Colombia, su vida tuvo un cambio a partir de los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica. Hizo su noviciado con los dominicos en 1985 y su primera profesión fue el 2 de febrero de 1986. Recibió de manos de Mons Leonardo Gómez la ordenación sacerdotal el 21 de marzo de 1992. Estudios complementarios y posteriores en la Universidad Javeriana condujeron a la maestría en teología en 1996. Fray Nelson realizó su doctorado de teología fundamental en el Milton Institute, Dublín, Irlanda. Ha desarrollado un extenso ministerio de predicación a religiosas, religiosos, sacerdotes y muy diversos grupos de laicos a través de congresos, simposios, retiros y encuentros. Su palabra ha recorrido diversos lugares y aún continentes. Fray Nelson vive en Bogotá y es docente del Studium General de los Dominicos y de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Ha tenido a su cargo cátedras de teología fundamental, dogmática, moral y lógica. Como un medio de extensión del Ministerio de Evangelización, Fray Nelson inició hacia 1998 un instrumento de comunicación en Internet, fraynelson.com. Esta página web se ha constituido en un portal católico que cuenta con cerca de 2.000 conferencias en formato MP3, así como más de 5.000 homilías para todos los tiempos litúrgicos. Es sabido que un número significativo de emisoras católicas de distintos países bajan estos materiales a sus propios sistemas y los transmiten a números mayores de oyentes. El boletín electrónico con el título Alimento del Alma, que llega a más de 30.000 personas todos los días, contiene material litúrgico, de entretenimiento y audiovisual. También las redes sociales aún han sido escenario de difusión de la palabra. Otro indicador es el canal Fray Nelson de YouTube. Ha superado 20 millones de visualizaciones y con más de 205.000 suscriptores. Hermanos y hermanas, escuchemos atentamente. Mis queridos amigos, bienvenidos.
Vamos a reflexionar juntos sobre mujer, dignidad y poder. Les invito a que hagamos una oración precisamente recordando a una gran mujer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por muchas razones, el tema que nos ocupa es de intensa actualidad. Si nosotros miramos las agendas legislativas en muchos países, casi todas tienen que ver con el cuerpo y muchísimas con el cuerpo de la mujer. Encontramos así que el aborto, por ejemplo, es tema de discusión y se ve como una gran conquista la legislación que aprueba el aborto, como acaba de suceder hace pocas semanas en Argentina. Pero también está lo femenino como discusión permanente en todo lo que tiene que ver con estas ideas de sexo fluido o de transexuales o de homosexualidad. Hay continua, podríamos decir, continua referencia a lo femenino ahí. Si no existiera la diferencia entre lo femenino y lo masculino, ninguna de esas discusiones y por consiguiente, ninguna de esas reivindicaciones se daría. Esto quiere decir que el ambiente en el que desarrollamos esta reflexión es un ambiente caldeado por muchos intereses, por bastantes emociones y pasiones, y también un ambiente enrarecido, porque indudablemente hay intereses económicos y políticos de gran calado en todo esto. Por volver a mencionar el caso del aborto, sabemos muy bien que detrás de la aprobación del aborto hay gigantescos presupuestos, hay toneladas de dinero. Además, por supuesto, también de las posibilidades de elección o de reelección que no son despreciables para quienes están interesados en su carrera política. ¿Cómo seguir una secuencia? Pues hay una propuesta que tengo para este día. Vamos a mirar, eh, empezar por lo que he llamado unos puntos de partida. No hay un único, sino varios puntos de partida. Después haremos una pequeña reflexión bíblica. Luego pasaremos a hacer una reflexión sobre el poder en cuanto tal y terminaremos con unas sugerencias. Esa es la disposición de nuestro tema. Pues entonces, manos a la obra y vamos con nuestros puntos de partida, que son varios. Empezamos por constatar que históricamente se han dado diversas formas de injusticia y de violencia contra la mujer. No es la única persona o grupo de personas que recibe violencia. Hay violencia también en razón de pobreza, hay violencia contra el extranjero, hay violencia contra el discapacitado, hay violencia en razón de la raza, en razón de castas, en razón de tribus, pero una violencia que lamentablemente es bastante universal es la violencia contra la mujer de muchas maneras. Y aquí citamos algunas: agresión, violación, burla, acoso, discriminación laboral, retribución injusta, cosificación. Todo esto lo han vivido, podemos decir, lo han padecido las mujeres históricamente a lo largo de los siglos. Y este es un punto de partida porque evidentemente
la conversación sobre la mujer y sobre los derechos de la mujer parte como respuesta de estas formas de injusticia y de violencia. Otro punto de partida es tener en cuenta que en el arte, en la literatura, en la música, en una parte de la religión también, ha habido una corriente fuerte de exaltación de algunos ideales femeninos, generalmente en torno a la belleza, la dulzura, la generosidad, la abnegación, la piedad. Podemos decir que durante siglos, junto al hecho de la injusticia, ha existido el hecho cultural de una imagen femenina, una imagen sobre la mujer que contiene usualmente estos elementos. Entonces se exalta a la mujer bella, se desprecia, se margina, se ridiculiza a la mujer fea. Se exalta, tradicionalmente, hoy menos, ¿no? Se exalta a la mujer dulce, la abuelita, la mamá cariñosa, la generosidad propia de estas mismas mujeres, la abnegación, su sufrimiento. Hubo un tiempo en el que se miraba muy bien, pero muy bien, que una mujer soportara todo tipo de excesos de violencia o de infidelidad del esposo, porque a ella le correspondía eso, es decir, su abnegación era la que le iba a permitir ser plenamente mujer dentro de una sociedad. Y lo mismo la piedad. Esta imagen de mujer podemos decir que es como la otra cara de la moneda con respecto a la injusticia y la violencia. Pero no hay una coincidencia total, no deberíamos decir que necesariamente este modo de entender a la mujer es responsable de toda injusticia o violencia contra la mujer. En todo caso, dejémoslo como un punto de partida que ciertamente produce impaciencia en muchas mujeres contemporáneas. Muchas mujeres de nuestro tiempo sienten que no pueden identificarse y que jamás querrían identificarse con esa manera de entender lo femenino. El tercer punto de partida que mencionamos es que también hay toda una tradición sobre la capacidad de la mujer para influir y lograr resultados, muchas veces por vía de astucia, por vía de un cierto manejo emocional, por vía de seducción. Es lo que se sintetiza bajo la consigna que suele citarse en francés, cherchez la femme, buscad a la mujer, es decir, donde haya un juego de poder, hay mujeres también que están interactuando, pero usualmente de un modo astuto. Este es como un reconocimiento a una cierta forma de poder que, que yo creo que vale la pena que se estudie mejor. No con un ojo, llamémoslo, de descalificación necesariamente, no necesariamente así. Sobre esto volveremos en la parte final de nuestra charla. Entonces, estos son nuestros puntos de partida. Como nos damos cuenta, pues son tres constataciones diferentes. Por una parte que hay injusticia y violencia, por otra parte que hay un ideal femenino, siempre suave, siempre abnegado, que puede convertirse y se convirtió seguramente muchas veces en un modo de manipular y condicionar a la mujer. Y luego también el tener en cuenta que hay un reconocimiento de que la mujer tiene sus propias armas, por decirlo de alguna manera. Pasemos a nuestra segunda parte en esta exposición, la reflexión bíblica. La enseñanza de la Biblia sobre el hombre y la mujer es consistente. Consistente quiere decir que prácticamente atraviesa todas las páginas de la Biblia. Es consistente en tres puntos. Primero, hay igual dignidad. Eso está claro. Hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Desde el libro del Génesis hasta el final, en el libro del Apocalipsis, lo masculino y lo femenino aparecen con una declaración inicial, fundacional de dignidad, de igual dignidad. Pero junto a esa igual dignidad aparece una diferencia que impide reducir, eliminar o igualar los sexos. Por consiguiente, la Biblia nunca verá
como equivalente la relación entre un hombre y una mujer o la relación entre dos hombres o entre dos mujeres. Por supuesto que nos habla de afecto, de amistad, de cercanía, de cariño que puede darse entre amigos o entre amigas. Eso está muy claro y hay muchos ejemplos. Pero esos ejemplos en ningún momento aparecen sexualizados. Algunas personas, por ejemplo, para tratar de apoyarse en la Biblia, en sus teorías homosexuales, dicen que Jonatán y David eran supremamente amigos, que el centurión y el siervo eran muy amigos, que Jesús y el discípulo amado eran muy cercanos. Pero en ninguna parte dice la Biblia, en ninguna parte dice la Biblia, que ese tipo de relaciones tuvieran una connotación sexual, como sí aparece en otros escenarios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al mundo griego y nosotros miramos las amistades masculinas de un Alejandro Magno, por decir algo, pues nos damos cuenta que abiertamente aparece una connotación sexual. Entonces, en la Biblia está claro, punto número uno, igual dignidad, punto número dos, la diferencia. Y la diferencia impide que se reduzca la sexualidad a algo accidental o que se elimine uno de los dos sexos o que se igualen entre ellos. El tercer punto que está muy claro en la Biblia es la complementariedad entre los sexos, complementariedad que tiene su expresión más perfecta en la familia. Bueno, ese es el primer punto de nuestra reflexión bíblica. Un segundo punto, se ha puesto de moda ya desde hace bastantes años, porque yo lo conocí cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional de Colombia, y eso significa casi 40 años. Una de las maneras fáciles, una de las maneras, podríamos decir, baratas de atacar la Biblia es utilizar la palabra machismo. Pero las críticas de machismo se olvidan de tantos pasajes que hablan del poder de la mujer, sin presentarlo como una competencia con el hombre. Yo quiero citar aquí dos ejemplos divergentes, muy distintos. Tenemos el ejemplo de Sansón y Dalila, tenemos el ejemplo de Jesús y María en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos bien distintos en todo sentido, pero en ambos aparece algo muy especial, algo singular en la mujer. Observemos que Sansón es el hombre más fuerte de aquel tiempo. Su historia está en el libro de los jueces, en la Biblia. Sansón es el hombre fuerte. Es el hombre que puede batirse con 10,000 varones de entre los filisteos. Es el hombre que puede vencer a un león en la batalla hasta romperle las quijadas. Es el hombre que puede cargar las puertas pesadísimas de la ciudad de Gad, unas puertas que requerían de no sé cuántas personas para ser llevadas. Pero Sansón tiene esa fuerza descomunal. Pero toda su fuerza cae ante la fuerza de Dalila. Dalila no es luchadora, no es una mujer que practique lucha libre. No, eso no es lo que hace Dalila. Dalila no compite con los hombres. Dalila no compite con Sansón. No entra en combate cuerpo a cuerpo con Sansón a ver quién pega puños más duro. Dalila tiene su propia manera, su propia inteligencia, y es Dalila la que sale vencedora. En el caso de nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, vemos en el caso de las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio según San Juan, vemos que María es la que toma la iniciativa, punto interesante. Le dice a Jesús, no tienen vino. La respuesta de Jesús no es alentadora, por más que suavicemos la traducción, en realidad lo que le dice es, a ti y a mí, ¿qué? O sea, esto no es nuestro. María, como si no oyera, le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, y deja las cosas ahí. María no compite con Jesús, pero aunque Jesús había dicho, mi hora no ha llegado, el primer signo, el primer gran milagro de Cristo aparece ahí en las bodas de Caná. Es inevitable ver el poder de María sobre el corazón de Cristo.
Pero es que los ejemplos son muchísimos, muchos ejemplos para bien, cuando pensamos, por ejemplo, en Ana, la mamá de Samuel, o cuando pensamos, por ejemplo, en Esther o en Judith, de las cuales vamos a hablar en un momento. Todas estas mujeres muestran un poder, muchas veces un poder que salva a todo un pueblo. Ese es el caso de Esther, ese es el caso de Judith, ese es el caso de Ruth, pero no compiten con el hombre. Esto es lo que más nos debe llamar la atención. En el libro del Génesis aparecen Adán y Eva, por supuesto, y nos damos cuenta que para vencer a Eva se necesitó del poder de un ser sobrenatural, de un ángel. Fue el ángel el que logró vencer a la mujer. Mientras tanto, para vencer al varón bastó la mujer. Si nosotros entendemos cuál es la dignidad ontológica, la dignidad del ser de los ángeles, y nos damos cuenta que el ángel venció a la mujer y luego que la mujer convenció al varón, pues ya me dirás tú qué clase de machismo es ese. Y luego, en un panorama bien diferente, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la influencia positiva o negativa de las mujeres con muchísima fuerza. Así, por ejemplo, en la región de Asia Menor, vemos que en algunos lugares, pues fueron prácticamente excluidos los apóstoles y ahí tuvieron que ver las señoras distinguidas, porque lo dice la escritura, las señoras distinguidas hicieron fuerza para que se acabara esa predicación. Pero en otro lugar fue una señora llamada Lidia, que vivía en Filipos, la que abrió eh, patentemente las puertas de la evangelización en Europa. Entonces, esa acusación barata, esa acusación de machismo, realmente no se sostiene cuando uno entra realmente en los textos y los estudia. Por último, es bueno recordar que en la Biblia sí hay un modelo de mujer. ¿Cuáles son los rasgos típicos de la mujer? La mujer en la Biblia es conocedora de Dios ante todo. La mujer en la Biblia es bella. Esa idea de que la belleza tiene que ser pecado, eso es falso. Se dice abiertamente de Esther que era hermosísima. Se dice de Judith, ya viuda, que era bellísima. Se dice de Susana que era muy hermosa. Y eran mujeres muy correctas, eran mujeres moralmente irreprochables, pero eran bellas. La Biblia impulsa esa idea. De hecho, la belleza es manifestación de Dios, la belleza no manipulada, la belleza que no está al servicio del pecado, por supuesto. Entonces, la mujer es conocedora de Dios, es bella, es sabia, sabia. Fíjate cómo Judith, en el libro que lleva su nombre, Judith es la que da con el camino, con lo que hay que hacer. Esther es la que diseña lo que hay que hacer, cómo hay que manejar esta situación. Son mujeres líderes, son mujeres líderes, pero repito, líderes no suplantando a los hombres, no reemplazando a los hombres, no compitiendo con los hombres. Finalmente, como aparecen muchísimas mujeres, la mujer es capaz de generar vida y de restaurarla. Estas son características propias del ser femenino, características que yo creo que nos deben mover pues a gratitud, nos deben mover a respeto y que nos dan claves también para entender cuál es un verdadero servicio a la mujer. Porque yo creo que se nota bien para dónde voy. Ese feminismo que pone como máxima meta de la mujer competir con el hombre, igualar al hombre, o aplastar al hombre, o eliminar al hombre, eso no solamente es contrario a la Biblia, es contrario al ser humano, de hecho. Hablemos un poco sobre el poder, porque creo que muchos malos entendidos provienen precisamente de esto.
Empezamos por una constatación de orden prácticamente biológico. A ver, la biología nos dice que tanto los hombres como las mujeres tenemos la influencia, apenas natural, es propio de nuestro ser, la influencia de las hormonas. Y hay hormonas que son propias de nosotros, los varones, pero aún las que son propias de nosotros también están en cierto grado en las mujeres, concretamente la testosterona. La testosterona tiene una serie de repercusiones bastante marcadas, no solamente en el cuerpo. Eso de que la voz masculina sea más grave, hablando en términos de sonido, eso de que haya características sexuales primarias y secundarias, por ejemplo, la mayor anchura de las escápulas, la forma del vello corporal, lo que aparece en la barba, el bigote, ese tipo de cosas. Pero es que no es solo en términos del cuerpo, no es solo en términos orgánicos. La testosterona tiene influencia también en la manera como se desarrolla el cerebro. Y la testosterona tiene influencia muy clara en el comportamiento. Uno de los rasgos típicos de la testosterona es el espíritu competitivo. La testosterona está asociada bastante claramente, esto es un dato científico, con el espíritu competitivo. Y espíritu competitivo significa la necesidad, la urgencia de ganar. Si tú analizas un poco más, aquí vamos a requerir un poco de finura en el análisis. Si analizas un poco más, ganar no es solamente ser mejor. Por ejemplo, ser mejor corredor o ser mejor luchador o ser mejor tirador, ¿no? El que está haciendo tiro al blanco o tiro con una arma de fuego. No es solamente ser mejor, es ser mejor y que se note. Atención que esto es absolutamente clave. Ser mejor y que se note. Eso es totalmente fundamental en el estilo del ganador. El ganador quiere, el ganador quiere eso, ¿no? Quiere estar en el podio más alto. Quiere sentir que está en la cima, que está por encima. Eso da un carácter de cierta exhibición. Eso tiene un carácter de exhibición que se da mucho en el varón. El varón suele confundir poder con ostentación. Es algo que está biológicamente fundado en lo que acabamos de explicar. La mujer puede ser también competitiva en el sentido de lograr resultados, en el sentido de triunfar, de ganar, de estar mejor que, de estar por encima de. Pero la parte de la ostentación, en general, estadísticamente hablando, no es lo que más interesa a la mujer. Y sobre todo no es lo que más interesa cuando se trata de aquellas cosas en las que el varón se siente muy complacido de exhibirse. Por ejemplo, al varón le encanta exhibir fuerza, le encanta exhibir pues el poder mismo. Yo soy el que manda, yo soy el rey aquí. Al varón le encanta exhibir dinero. La mujer gusta, gusta de gustar, usualmente. Entonces, ser la reina, sí, sí, eso le puede gustar. La reina admirada por todos, querida por todos, valorada por todos. De alguna manera, cada mujer, el día de su boda, obra como una especie de reina, ¿no? Aquí estoy yo y aquí está, pues, em, está todo en torno a mí, ¿no? Está todo en torno a mí. Eso lo puede vivir de distintas maneras, cada mujer lo puede vivir de distintas maneras, pero yo quiero destacar cómo en ambos, en el hombre y en la mujer, puede existir el mismo apetito de ganar, pero no necesariamente el mismo tipo de exhibición. La mujer suele tener muy claro que la exhibición debilita en vez de fortalecer.
A mí me llamó mucho la atención algo que comentaban aquí en mi país, en Colombia, algo que comentaban sobre los reinados de belleza. Y es una estadística que yo no había analizado así explícitamente. Y es que el mayor público en los reinados de belleza pues de mujeres, el mayor público eh, lo dan precisamente las mujeres. Es decir, son mujeres que ven a las reinas. Hay más mujeres que hombres mirando los reinados de belleza. Esto llama mucho la atención, porque por supuesto las reinas mismas, pues también saben lo que yo estoy diciendo, o sea, saben que están siendo vistas, admiradas, envidiadas, criticadas, saben que son objeto de murmuración o que son objeto de escándalo, algunas lo disfrutan, otras no. Entonces, muchas veces la mujer se da cuenta del juego, entre comillas, que está en ese tipo de exhibición. Y se da cuenta que es un juego que no puede durar mucho tiempo, porque es un juego que suele estar fundado simplemente en agradar. Y todos sabemos que el agrado no es algo que dure para siempre. Entonces, la mujer suele tener muy claro que la exhibición debilita y prefiere lograr el resultado sin tanta exhibición. Su inteligencia le lleva a preferir los resultados por encima de las simples opiniones. No me interesa tanto que me aplaudan mucho y que digan que yo soy la que mando, me interesa ser la que manda. No que me lo digan, no que me lo reconozcan, no que haya muchas fotos de mí por todas partes. Esas fotos seguramente servirán para que me critiquen otras mujeres y eso es perder el tiempo, no me interesa. Pero la mujer, en cambio, sí quiere, una cosa que sí quiere es resultados. En este sentido, cabe hablar de una especie de modo femenino del poder. Hay un modo femenino del poder, que es lo que aparecía antes en la Biblia, un modo femenino. El modo femenino del poder es algo que no se reflexiona mucho y es un modo perfectamente válido y mucho más eficaz en muchos casos. Pues están los ejemplos que he citado, pero hay muchos otros. Observemos, repito, cómo para bien o para mal la mujer tiene una influencia muy grande. David, el gran guerrero y el gran político y el gran diplomático, comete todo tipo de crímenes simplemente movido por el deseo, un deseo desordenado claramente hacia una mujer, hacia Betsabé. Salomón, reputado como el hombre más sabio de todos los tiempos, con sabiduría humana, con sabiduría mundana, pues ya vemos que Salomón, pues nos dice la Biblia, dejó que su corazón se fuera tras las mujeres. Y este, este irse tras las mujeres tuvo una gran consecuencia, una consecuencia desastrosa, y es que entró de lleno la idolatría en Jerusalén. Todo tipo de brujos y de chamanes y de ídolos y de cultos extraños llegaron a Jerusalén. Y lo que estuvo en la base de todo eso fue el corazón desordenado de Salomón. Entonces, hombres fuertes, hombres sabios, hombres justos, que sin embargo son arrastrados por las mujeres hacia el pecado. Pero también, y esto por supuesto que hay que destacarlo, hombres evangelizados por las mujeres. El evangelista Lucas dice, y lo dice solamente de las mujeres, que había un grupo de mujeres que acompañaban a Cristo y dice, y que le ayudaban con sus bienes, con sus bienes. En el Evangelio de San Juan, la que aparece como dueña de casa en el grupo de hermanos de Marta, María y Lázaro es Marta. Se habla de la casa de Marta, no de la casa de Lázaro. Es ella la que aparece ahí. Entonces hay un modo femenino del poder que suele ser más eficaz. Observemos cómo
junto a la cruz las que están son mujeres, son las que logran instalarse ahí en ese momento. Y al lado del sepulcro están mujeres. Y la primera noticia de la resurrección la da una mujer y luego otras mujeres que la acompañaban. Esta mujer llamada desde la antigüedad la apóstol de los apóstoles, pues no es otra que María Magdalena. Entonces, hay un modo femenino del poder. Y lamentablemente ese modo femenino no se está estudiando mucho. Uno lo puede ver, uno lo puede reconocer en ciertos casos. A mí me parece, sin que yo esté de acuerdo con todas sus decisiones, a mí me parece que una persona que sabe muy bien de esto y que lo supo utilizar muy bien fue precisamente Angela Merkel. Está llegando, sabemos, al final de su tiempo como canciller de Alemania. Ser canciller de Alemania, o sea, una potencia mundial como es Alemania. Pero tú te das cuenta que Angela Merkel es exactamente lo contrario a una persona exhibicionista. Compáralo con el estilo de un Boris Johnson, por hablar de gente de nuestro tiempo. A Boris Johnson le encanta, o sea, se deleita con ciertas demostraciones de poder. Claro, la pandemia ha humillado mucho su gobierno, pero Boris Johnson le encanta. Mira el discurso de posesión del presidente Emmanuel Macron en Francia. Aquí está la Gran Francia y al frente de la Gran Francia estoy yo. C'est moi. Soy yo el que está aquí. Esto es algo que tiene que llamarnos mucho la atención. El modo femenino no se ha estudiado mucho. Y esto da mucho pesar porque el modo femenino es más eficaz, es más discreto. Y ese modo femenino, como no se estudia, entonces deja la idea de que el único modelo de poder es el poder masculino. No se ha estudiado este modo femenino porque todos parecen obsesionados con la idea de que una supuesta igualdad es la respuesta a las injusticias que muchas mujeres han sufrido. Yo no estoy, por supuesto, justificando lo injustificable, es decir, todas estas injusticias, yo no estoy justificando eso. Lo que estoy subrayando es la miopía, estoy subrayando la torpeza de reducir el lenguaje del poder únicamente al poder masculino. Demos un paso más. Esa idea de igualdad que se presenta como gran solución y que, por supuesto, se opone completamente a la propuesta bíblica, tiene un origen político claro en la Revolución Francesa primero y en el marxismo y el neomarxismo cultural después. Si usted observa el fenómeno de la Revolución Francesa y lo que le siguió, porque lo más interesante es ver lo que le siguió, los discursos de égalité, fraternité, liberté, esos discursos, caramba, lo pueden conmover a uno y quizás lo pueden convencer a uno, pero si nosotros nos vamos a la realidad de lo que sucedió en la revolución y después de la revolución, uno puede desenmarañar mucho engaño, pero mucha mentira que se metió ahí, mucha mentira. Y uno termina por darse cuenta que el lenguaje del pueblo y lo que el pueblo quiere fue una fantástica manipulación. No es que no hubiera injusticia contra el pueblo. Claro que no, claro que no. No es que no hubiera injusticia, sí la había. Por supuesto que la había. Pero el estilo de la Revolución Francesa, después perfectamente captado y repotenciado por el marxismo, es el tomar una injusticia real para producir una fuerza de choque, que yo la llamo una ola, y luego hacer surfing sobre esa ola, montarse como los surfistas aquellos, montarse sobre la ola y la ola te va llevando al poder. Esa es la realidad.
Entonces nos damos cuenta que en la Revolución Francesa, y lo mismo sucedió, por supuesto, lo mismo ha sucedido históricamente allí donde el marxismo ha llegado y ha puesto su bota, porque siempre es una bota militar, siempre lo que sucede es el implantarse, es el sobreponerse con una fuerza que se toma de las clases oprimidas. Aquí hay que volver a repetir, el libro El Capital de Carlos Marx termina precisamente con una invitación muy abierta. Proletarios del mundo, uníos, nada tenéis que perder sino vuestras cadenas. Pero luego mira uno qué sucedió en Rusia y resulta que en la práctica lo que sucedió fue el surgimiento de una nueva clase, la dirección del partido. Durante décadas enteras, Fidel Castro se estuvo vistiendo, para todo discurso público se estuvo vistiendo con ropa militar, que es ropa comparativamente humilde, ropa que lo iguala a la tropa, ropa que lo presenta como un luchador perpetuo por los derechos del pueblo. Pero ponte a averiguar cuál es el dinero que tenía Fidel Castro. Ponte a averiguar cuáles son las finanzas reales de la cúpula del Partido Único en Cuba. Ponte a averiguar cómo se ha sostenido, por ejemplo, Maduro en Venezuela o cómo se ha sostenido Ortega en Nicaragua. Y te das cuenta que realmente se ha usado a la gente. Ese es el estilo propio del marxismo y del neomarxismo. Exactamente ese es el estilo. ¿Qué diferencia hay entre el marxismo y el neomarxismo? Bueno, el marxismo tenía una propuesta fundamentalmente económica, pero cuando el Partido Comunista llegó a Italia, uno de sus líderes, y prácticamente podríamos decir el gran líder y fundador, un hombre llamado Antonio Gramsci, escrito SCI al final, Antonio Gramsci dijo, no, nosotros no vamos a llegar con el cuento del proletariado, nosotros no vamos a llegar muy lejos. Eso no va a funcionar así. Esa no va a ser nuestra solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acudir a otros. ¿Y qué significa acudir a otros? Acudir a otros significa vamos a llegar a los otros oprimidos. Entonces vamos a irnos, por ejemplo, a las mujeres. Las mujeres, claro. La mujer ha sido oprimida. Entonces, el neomarxismo, también llamado marxismo cultural o neomarxismo cultural, es el que quiere hacer eso, es decir, tomar a una población que ha sido lastimada, objetivamente lastimada, no son inventos, tomar a una población objetivamente lastimada y pues llenarla de odio para crear una gran, podríamos decir, eh, crear una gran ola y luego montarse encima de esa ola. Así es como funciona. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, todo esto es lo que se deriva de esa idea del poder reducido al esquema masculino. Mucho mejor nos iría a todos si se estudiara y se apreciara más la inteligencia femenina en el manejo del poder. Esta misma idea igualitarista ha entrado en la Iglesia Católica, por la puerta ancha del modernismo y del llamado progresismo. Su ideal del igualitarismo en la Iglesia es la repartición de las cuotas de poder entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres. Si ustedes miran, por ejemplo, el actual camino sinodal, así se le ha llamado, camino sinodal. Y es interesante saber por qué se le llama camino sinodal, para que no se le llame un sínodo. ¿Y por qué no querían los obispos alemanes que se le llamara un sínodo? Porque resulta que hay una legislación canónica sobre cómo deben ser los sínodos y ellos no querían someterse a esa legislación. Entonces se inventaron el término camino sinodal para decir que en lo nuestro no es un sínodo, no nos apliquen esa ley. En ese camino sinodal está campeando de una manera impresionante, con contadas excepciones, está campeando esta idea igualitarista,
que no solo es entre hombres y mujeres, sino también es entre laicos y clérigos, es la misma idea. Entonces, repartamos cuotas de poder, démosle votación a los laicos, convirtamos a la iglesia en una especie de democracia. Esa es la idea igualitarista. ¿Qué fundamento bíblico tiene eso? Ninguno, ninguno. Es darle la espalda, es traicionar el mensaje de la Escritura. Y esto está sucediendo masivamente en Alemania en estos días, con contadas excepciones que por eso mismo debemos considerar como especialmente valientes. Entonces, si se van a repartir, si el tema es de repartir cuotas de poder, pues ya te podrás imaginar lo que eso significa. Si vamos a repartir cuotas de poder, quiere decir que entonces el poder en la iglesia es el poder de los sacramentos. Ese es el razonamiento. No se mira que el poder es el poder del servicio ni el poder de la caridad. No, aquí es el poder de los sacramentos. Y como el sacramento fundamental que hace posible los otros sacramentos es la ordenación sacerdotal, hay que pelear por la ordenación de mujeres. Hay que lograr la ordenación de mujeres. Este es exactamente el camino, el único camino al que puede llevar esa idea de igualitarismo dentro de la iglesia. El tema ha sido establecido en términos definitivos por el Papa Juan Pablo II en en aquel famoso documento Ordinatio Sacerdotali's. Juan Pablo II lo dice claramente, claramente lo dice. Debe considerarse como verdad definida en la Iglesia Católica. Debe considerarse que por voluntad de Cristo, el sacramento del orden está reservado a los varones. La iglesia no está autorizada para cambiar eso, es el lenguaje que utiliza Juan Pablo II. Pero a los progresistas no les interesa que eso ya esté definido, porque a ellos no les interesa la iglesia. Entonces el ala progresista quiere hacer con esto lo mismo que hace en el plano civil. Piensa, por ejemplo, qué fue lo que se hizo aquí en Colombia con el tema del aborto. Pues en un periodo legislativo se proponía el proyecto para despenalización del aborto en tales causales. Luego volvía y se proponía el mismo tema. Luego volvía y se proponía, y cada vez era rechazado. Pero esta gente ya ha aprendido, ellos ya han aprendido, ya lo tienen muy claro, que cuando un proyecto es rechazado simplemente solo significa que hay que esperar para volver a proponerlo. Así de sencillo. Entonces, ese estilo se ha metido también en la Iglesia Católica. Y entonces el planteamiento, ¿cuál es? El planteamiento es, vamos a volver a plantear ordenación de mujeres, ordenación de mujeres. Y si no se pudo con este papa, que tal vez algo alcanzó a caminar en esa dirección, pero si no se pudo con este papa, con el siguiente papa. Y si no, con el siguiente papa, hasta que un día tengamos mujeres ordenadas como sacerdotisas. Es impresionante la miopía que hay detrás de esto y sobre todo el absoluto desinterés de lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Lamentablemente, no faltan teólogos e incluso jerarcas, es decir, obispos y algunas declaraciones de algunos papas que le dan alas a ese sueño. Es decir, en vez de definir las cosas con claridad y de tomar las medidas que serían consecuentes, pues se le da un poquito de alas a ese sueño que finalmente pues termina por indigestar. Bueno, terminemos con algunas sugerencias nosotros. Lo primero y tal vez lo más importante en esto, todo lo que tiene que ver con hombres y mujeres requiere discernimiento fino, delicadeza, sensibilidad a la diferencia, claridad y firmeza frente a la injusticia, búsqueda de gran sabiduría, libertad frente a los embates del mundo. El mundo tiene su propia agenda. El mundo no tiene otro propósito, no tiene otro propósito que adelantar su propia agenda. Y en la agenda del mundo no está que exista la iglesia. A la iglesia la han declarado muerta ya muchas veces. Han hecho las homilías, entre comillas, las homilías de su sepelio muchas veces. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX
aquel filósofo ateo increíblemente arrogante, Augusto Comte, decía, dentro de poco estaré en Notre Dame predicando el positivismo. Entonces la arrogancia está a la orden del día. Y nosotros debemos tener gran libertad frente a los embates del mundo. No puede ser el mundo el que le dicte su agenda, su tarea a la iglesia. Segundo punto, no toda diferencia es injusticia, ni se puede caer en la trampa igualitarista. Pero sí, seamos claros, hay demasiadas injusticias y violencia que deben ser erradicadas, ante todo por vía de afecto sincero y respeto hacia la mujer, hacia toda mujer. En esto tenemos que ser completamente claros, todos tenemos que ser claros en esto. Tenemos que saber que eso es así. Ahora, la gran sabiduría se requiere para vencer las injusticias sin caer en el igualitarismo. No toda diferencia es discriminación. Ojo con el uso que se le está dando a la palabra discriminación. El ejemplo que siempre doy es, si yo llego a una fábrica, por ejemplo, una fábrica de gaseosas, y digo, ábrame que quiero entrar, pues seguramente los vigilantes, los encargados, los porteros me dicen, ¿quién es usted? Soy ciudadano colombiano y quiero entrar. No, aquí no entran los ciudadanos colombianos. Ah, usted me está discriminando. Eso no es discriminación. La discriminación supone la negación de un derecho y por lo tanto el estudio de si hay o no discriminación pasa por la clarificación de si hay o no un derecho que va a ser o que está siendo conculcado. Eso es lo que hay que estudiar. Entonces, en el caso de hombres y mujeres hay que examinar eso. Eso es lo que hay que examinar. ¿Cuál es la diferencia entre una auténtica injusticia, que por supuesto debe ser erradicada, y una diferencia que no supone que haya verdadera discriminación? Este es un estudio que hay que hacer. Y es delicado, no es fácil. Y yo pongo como base, tiene que haber respeto y tiene que haber afecto hacia la mujer, hacia toda mujer. No solo respeto, tiene que haber afecto. Y tiene que haber afecto porque la relación primera que cada uno de nosotros tiene con la mujer es la relación originaria con la madre. Y la relación originaria con la madre es una relación marcada por el afecto. No se puede quitar el afecto de esta ecuación. En cuanto a la vida de la iglesia, profundas reflexiones es necesario hacer sobre puntos claves. No vamos a hacer estas reflexiones en este momento, pero hay que tenerlas en cuenta. Yo propongo aquí 3 por lo menos. ¿Por qué Dios nunca aparece como parte femenina en la relación con su pueblo? Claro, la respuesta fácil, la respuesta yo la llamo barata es, el machismo, el patriarcalismo. Después de lo que hemos explicado sobre la Sagrada Escritura, yo te pido que no vuelvas a esas explicaciones baratas. ¿Por qué Dios nunca aparece como parte femenina? ¿Será que nosotros tenemos que imponer nuestra palabra sobre la palabra de Dios? ¿O tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice esa palabra? Seguramente no nos está llevando por el camino de la injusticia. Hay que aprender. Segundo, ¿qué sentido teológico tiene que Cristo, siempre tan libre de los atavismos de un judaísmo encerrado en sí mismo, sea varón? Que además se presente como el esposo o el novio y elija solo varones para ser apóstoles. De nuevo, la explicación barata es patriarcalismo, patriarcalismo. Búscate otra explicación mejor, hombre, otra explicación más seria. Ahí hay algo más profundo, algo que conecta la obra de la redención que está en Cristo con la obra de creación, porque el hecho de que nosotros seamos hombres y mujeres es obra de creación. Y tercera pregunta, ¿qué enseñanzas bíblicas nos falta descubrir sobre el lugar y el genio de la mujer
para no caer en la ingenuidad manipuladora del igualitarismo, que cree que todo empieza y acaba con tener sacerdotisas. Vamos a darle voto a la mujer, que las mujeres voten en los sínodos. O sea, vamos a repartir la cuota de poder. ¿Tú crees que esa es una respuesta bíblica? ¿Tú crees que esa es una respuesta sabia? ¿Qué nos enseñan mujeres como Brígida de Suecia? ¿Qué nos enseñan mujeres como Hildegarda de Bingen? ¿Qué nos enseñan mujeres como Catalina de Siena? ¿Qué nos enseñan mujeres como Teresa de Jesús? Mujeres a las que no les faltó ni santidad, ni valentía, ni sabiduría. ¿Eran todas tontas? ¿Estaban todas sometidas y oprimidas? ¿No conocían libertad? ¿No sabían de su propia dignidad? Yo creo que esa estela, que ese camino que han dejado tantas mujeres, ese camino tiene mucho que enseñarnos. Y es en la senda de estas mujeres valientes y fieles a Dios en donde podemos recibir las mejores lecciones, en primer lugar para la propia iglesia, pero después, así lo creo firmemente, para toda la sociedad. Gracias, amigos y hermanos, por su tiempo y démosle la alabanza al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido San José, tú que fuiste el esposo fiel de María y el padre a quien Dios mismo encomendó el cuidado de su Hijo Jesús, escucha mi oración. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la esperanza, que te llevó a enfrentar las dificultades con tu seguridad puesta en Dios que no falla. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la fortaleza, que te permitió superar el sufrimiento. Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la disponibilidad, que te hizo dócil a su llamada y decidido para cumplir la misión que Él te encomendó. Alcánzame de Dios, buen José, para poder vivir como tú, que viviste toda tu vida cumpliendo la voluntad de Dios que nos ama y siempre quiere nuestro bien. Y a la hora de mi muerte, buen José, acompáñame y guíame al encuentro con Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén. Nos vemos nuevamente mañana viernes a las 7 p.m. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Gracias.